La capitana Lucia Reyes tenía 42 años cuando descubrió que los humanos eran los únicos en la galaxia que soñaban. No que dormían, sino que soñaban, que experimentaban narrativas inconscientes complejas cada noche, que sus mentes creaban mundos enteros mientras sus cuerpos descansaban. Eso hacía a la humanidad única de formas que nadie había anticipado. El descubrimiento comenzó durante un encuentro diplomático de rutina. La nave de Lucía, la Esperanza, había hecho contacto con los Silcara, una especie antigua de seres cristalinos que comunicaban a través de resonancias armónicas. El intercambio había sido cordial. Las traducciones funcionaban. Todo parecía proceder normalmente, hasta que la embajadora Silcara, una entidad llamada Frecuencia de Jade, preguntó algo extraño durante una cena formal. ¿Es cierto?, preguntó Frecuencia de Jade, sus cristales vibrando en patrones que las computadoras traducían a español, que los humanos pierden aproximadamente un tercio de su vida en un estado de inconsciencia total. Lucia asintió. Sí, dormimos aproximadamente 8 horas por día. Es un requisito biológico. Nuestros cerebros necesitan ese tiempo para procesar memorias y reparar tejidos. Fascinante, respondió Frecuencia de Jade. ¿Y durante ese tiempo están completamente inactivos mentalmente? No exactamente. Lucia se recostó en su silla. Soñamos. Nuestras mentes crean escenarios, historias, experiencias. A veces son extrañas, a veces son coherentes, pero siempre son activas. El silencio que siguió fue largo, demasiado largo. Lucia notó que todos los Silcara presentes habían dejado de vibrar. Era como si se hubieran congelado. ¿Embajadora?, preguntó Lucia con preocupación. ¿Está todo bien? Frecuencia de Jade comenzó a vibrar nuevamente, pero en patrones erráticos que las computadoras luchaban por traducir. Finalmente las palabras aparecieron en las pantallas. Disculpen, necesito consultar con mi pueblo. Esto es significativo de formas que no anticipamos. La reunión terminó abruptamente, y durante las siguientes 24 horas, Lucía no tuvo contacto alguno con los Silcara. Cuando finalmente respondieron, lo hicieron con una transmisión formal. Capitana Reyes, hemos consultado con el Consorcio Galáctico. Su revelación sobre los sueños ha sido verificada con otras especies que conocen a la humanidad. Y debemos informarle que esto cambia fundamentalmente cómo comprendemos a su especie. ¿Por qué?, preguntó Lucía completamente confundida. ¿Por qué?, respondió Frecuencia de Jade. En los 43 millones de años que el consorcio ha estado catalogando especies inteligentes, nunca hemos encontrado otra que experimente lo que ustedes llaman sueños. Algunas especies duermen, algunas entran en estasis, pero ninguna crea narrativas inconscientes complejas. Los humanos, continuó la embajadora, son literalmente únicos en la galaxia, y esa singularidad tiene implicaciones que apenas estamos comenzando a comprender. Lucia transmitió esta información a la Tierra inmediatamente. La respuesta del alto mando fue de incredulidad seguida de intensa curiosidad. En cuestión de semanas, equipos científicos estaban trabajando para entender qué hacía que los sueños humanos fueran tan especiales. La doctora Amara Hassan, una neurocientífica líder, fue la primera en hacer un descubrimiento significativo. Comparé nuestros patrones de actividad cerebral durante el sueño con los de 17 especies alienígenas diferentes, explicó en una presentación al alto mando. Y encontré algo notable. Cuando soñamos, nuestros cerebros operan en un estado que no tiene paralelo en ninguna otra especie. Durante el sueño REM, continuó Amara, nuestros cerebros están casi tan activos como cuando estamos despiertos. Pero la actividad está desconectada de la entrada sensorial. Estamos creando experiencias completas desde cero, simulaciones internas de realidad. ¿Otras especies? Amara proyectó imágenes comparativas. O bien apagan sus cerebros casi completamente durante el descanso, o mantienen actividad mínima enfocada solo en funciones de mantenimiento. Ninguna crea narrativas complejas. ¿Por qué evolucionamos de esta manera?, preguntó el general Víctor Petrov. No lo sé con certeza, admitió Amara. Pero tengo una teoría. Los humanos evolucionaron en un ambiente particularmente peligroso. Depredadores, clima extremo, escasez de recursos.
Nuestros ancestros necesitaban prepararse para amenazas que aún no habían experimentado. Los sueños, propuso Amara, podrían haber evolucionado como una forma de simulación, una manera de practicar respuestas a situaciones peligrosas sin arriesgar la vida real. Y esa capacidad de simulación eventualmente se expandió más allá de solo preparación para amenazas. Se convirtió en creatividad, concluyó Amara, en imaginación, en la capacidad de visualizar cosas que no existen y luego trabajar para hacerlas reales. 6 meses después de la revelación inicial, el Consorcio Galáctico envió una delegación oficial a la Tierra. No solo los Silcara, sino representantes de 37 especies diferentes. Todas querían entender los sueños humanos. La delegación fue liderada por un ser llamado Observador de Patrones, miembro de una especie antigua llamada los Cronistas, que habían estado documentando civilizaciones durante millones de años. Capitana Reyes, dijo Observador de Patrones durante su primera reunión oficial, hemos revisado todos nuestros registros, 43 millones de años de datos sobre especies inteligentes, y confirma lo que la embajadora Frecuencia de Jade le dijo. Los humanos son únicos, continuó el cronista, no solo en los sueños, sino en lo que los sueños representan. Ustedes tienen una capacidad para lo que llamamos simulación mental autónoma, la habilidad de crear realidades internas complejas sin esfuerzo consciente. Y esa capacidad, Observador de Patrones pausó, como si lo que estaba a punto de decir fuera difícil, es la razón por la cual su especie ha progresado tan rápidamente. En solo 10.000 años, pasaron de cazadores-recolectores a una civilización espacial. Otras especies tomaron cientos de miles de años para el mismo viaje. ¿Está diciendo que los sueños nos hicieron avanzar más rápido?, preguntó Lucía. No los sueños directamente, aclaró el cronista, sino lo que los sueños representan. La capacidad de imaginar, de visualizar posibilidades que no existen aún, de simular futuros y luego trabajar para crearlos. Otras especies, explicó Observador de Patrones, pueden pensar en el futuro, pueden planificar, pero lo hacen de manera lógica, sistemática, proyectan basándose en datos existentes. Los humanos hacen algo diferente, sueñan con futuros que no tienen base en la realidad actual, y luego encuentran formas de hacerlos reales. Su arte, continuó el cronista, su ficción, su música, todo surge de esta misma capacidad. Crean mundos en sus mentes, y eso les da una ventaja evolutiva que ninguna otra especie posee. Durante los siguientes meses, el consorcio propuso algo extraordinario. Querían crear una institución dedicada a estudiar y aplicar la capacidad de sueño humana. La llamaron el Instituto de Imaginación Aplicada. La idea era simple pero radical. Los humanos trabajarían con otras especies para ayudarlas a imaginar posibilidades que nunca habrían concebido por sí mismas, no para controlarlas, sino para expandir lo que consideraban posible. Lucia fue elegida para dirigir el instituto. Y durante los primeros 5 años, los resultados fueron mixtos. Algunas especies como los Vexhar encontraron el concepto fascinante pero inaccesible. Sus mentes simplemente no podían procesar la idea de imaginar algo sin base en datos existentes. Otras especies, como los Theramin, una conciencia colectiva, encontraron que podían aproximarse a algo similar a los sueños cuando permitían que partes de su mente operaran sin supervisión consciente. Pero no era lo mismo. El verdadero avance llegó cuando un humano llamado Dr. Rafael Morales propuso algo radical. No podemos enseñar a otras especies a soñar, argumentó en una reunión del instituto. Sus cerebros no están configurados para eso. Pero lo que podemos hacer es usar nuestros sueños para ayudarlas a visualizar. ¿Qué quiere decir?, preguntó Lucía. Quiero decir, Rafael se inclinó hacia adelante con entusiasmo, que podemos actuar como traductores de imaginación. Una especie nos dice qué problema están tratando de resolver. Nosotros soñamos con soluciones posibles. Visualizamos futuros que ellos no pueden concebir. Y luego les mostramos esas visiones. No estamos dándoles respuestas, continuó Rafael. Estamos expandiendo su espacio de posibilidades.
mostrándoles opciones que existen pero que nunca habrían considerado. El instituto implementó la propuesta de Rafael, y los resultados fueron asombrosos. Los Nostri, una especie de ingenieros brillantes pero conservadores, habían estado tratando de resolver un problema de propulsión durante 1000 años. En 3 semanas de trabajar con soñadores humanos, encontraron una solución que nunca habrían imaginado, porque requería combinar tecnologías de formas que violaban sus suposiciones fundamentales. Los Kreshtal, una civilización que había estado estancada socialmente durante milenios, trabajaron con soñadores humanos para visualizar nuevas estructuras sociales. En una generación, su sociedad se transformó de rígidamente jerárquica a fluidamente cooperativa. Los Silkara, los que habían descubierto los sueños humanos inicialmente, usaron soñadores para ayudarles a concebir nuevas formas de arte. Sus composiciones cristalinas, que habían seguido patrones establecidos durante millones de años, de repente explotaron en creatividad sin precedentes. 20 años después de la fundación del instituto, la demanda de soñadores humanos excedía la oferta. Cada especie en el consorcio quería acceso a esta capacidad única, y eso creó un problema inesperado. Los humanos se estaban convirtiendo en un recurso, un commodity, y eso hacía a algunas personas incómodas. No podemos convertirnos en la especie de servicio de la galaxia, argumentó el senador Thomas O'Brien en el Parlamento terrestre. Ayudar a otras especies es noble, pero sacrificar nuestra autonomía para hacerlo es inaceptable. ¿No estamos sacrificando nada?, contraargumentó la senadora Maya Rodríguez. Estamos compartiendo un don. Y a cambio, estamos ganando influencia, tecnología y alianzas que nunca habríamos tenido de otra manera. El debate duró meses. Finalmente, se alcanzó un compromiso. El instituto continuaría, pero con límites claros. Ningún humano podría ser obligado a trabajar como soñador. La participación sería voluntaria, y los humanos conservarían el control sobre cómo se usaban sus sueños. 50 años después de que Lucía descubriera la singularidad de los sueños humanos, algo extraordinario sucedió. Los cronistas, después de décadas de estudio, hicieron un anuncio que sacudió a todo el consorcio. Observador de Patrones convocó una reunión de todas las especies miembro, y su mensaje fue directo y perturbador. Hemos completado nuestro análisis de la capacidad de sueño humana, comenzó el cronista. Y hemos llegado a una conclusión que tiene implicaciones masivas para comprender la historia de la galaxia. Hace aproximadamente 200.000 años terrestres, continuó Observador de Patrones, hubo una especie en esta galaxia que dominó tecnología y cultura a niveles que nunca hemos visto desde entonces. Los llamamos los arquitectos perdidos. Construyeron estructuras que aún no comprendemos completamente, explicó el cronista. Crearon tecnologías que desafían nuestras teorías físicas, y luego, hace 150.000 años, desaparecieron. Simplemente se fueron. No hay registro de guerra, cataclismo o extinción, solo ausencia. Durante millones de años, Observador de Patrones hizo una pausa dramática. Nos hemos preguntado qué hacía a los arquitectos perdidos tan especiales. ¿Qué les permitió lograr lo que ninguna otra especie ha igualado? Ahora creemos que tenemos la respuesta. El cronista proyectó imágenes de artefactos antiguos. Análisis de restos neurológicos de los arquitectos muestra patrones de actividad cerebral durante el descanso. Patrones que son casi idénticos a los patrones de sueño humanos. Los arquitectos perdidos, concluyó Observador de Patrones, soñaban. Y esa capacidad les dio la imaginación para crear maravillas que la galaxia no ha visto en 150.000 años. ¿Los humanos? El cronista se volvió para dirigirse directamente a la delegación humana. No son solo únicos, son herederos. Son los únicos en la galaxia actual que comparten la capacidad que hizo grande a los arquitectos. El silencio que siguió era absoluto. Y luego, lentamente, las implicaciones comenzaron a asentarse. Si los humanos eran herederos de los arquitectos perdidos, entonces potencialmente podían alcanzar el mismo nivel de logro. Podían convertirse en la próxima gran civilización de la galaxia, pero también heredaban la pregunta más importante. ¿Qué les pasó a los arquitectos?
¿Por qué desaparecieron? Y los humanos enfrentarían el mismo destino. Lucia, ahora con 92 años y retirada del liderazgo activo del instituto, fue consultada para su perspectiva. No sé qué les pasó a los arquitectos, admitió durante una entrevista transmitida por toda la galaxia. Pero sé esto, ellos soñaron demasiado grande y perdieron contacto con la realidad. O soñaron demasiado pequeño y perdieron su propósito. Nuestro desafío, continuó Lucia, es encontrar el equilibrio, soñar lo suficientemente grande como para crear maravillas, pero permanecer lo suficientemente conectados como para recordar por qué estamos creando. Los sueños son herramientas, concluyó Lucia. Poderosas, únicas, pero aún herramientas. Y las herramientas solo son útiles cuando sirven a propósitos que importan. 100 años después del descubrimiento inicial, el Instituto de Imaginación Aplicada se había transformado. Ya no era solo humanos ayudando a otras especies. Era una colaboración verdadera. Humanos soñaban, otras especies implementaban, y juntos creaban cosas que ningún grupo podría haber logrado solo. Construyeron una estación espacial que existía parcialmente en otra dimensión, algo que solo pudo concebirse a través de sueños humanos y construirse con ingeniería Nostri. Crearon un sistema de comunicación que traducía no solo palabras, sino conceptos emocionales, combinando intuición humana con armonías. Silcara, Tuntite, desarrollaron una forma de terraformación que usaba imaginación humana para visualizar ecosistemas óptimos y luego biología Vexhar para crearlos. Y cada proyecto era un testimonio de lo que era posible cuando la imaginación encontraba colaboración. 200 años después, algo inesperado sucedió. Una de las especies del consorcio, los Lumina, comenzó a reportar algo extraño. Sus jóvenes estaban experimentando algo durante el descanso. Algo que describían como visiones, narrativas, experiencias que no eran reales pero se sentían reales. Estaban empezando a soñar. Los científicos estaban desconcertados. La evolución no funcionaba tan rápido. Una especie no podía desarrollar una capacidad completamente nueva en solo 200 años. Pero Amara Hassan, ahora de 230 años, gracias a extensión de vida avanzada, tenía una teoría diferente. No es evolución biológica, explicó. Es evolución cultural. Los Lumina han estado trabajando tan estrechamente con humanos, exponiéndose a nuestras formas de pensar, que sus cerebros están comenzando a adaptarse. Están aprendiendo a soñar. Si eso es cierto, dijo el doctor Rafael Morales, también extendido en vida, entonces los sueños no son solo una capacidad humana, son una capacidad que puede enseñarse, transmitirse, compartirse. El descubrimiento cambió todo. Si otras especies podían aprender a soñar, entonces la singularidad humana no era permanente, era un regalo que podía compartirse. El instituto cambió su misión. Ya no solo ayudaban a otras especies a beneficiarse de los sueños humanos, ahora enseñaban a otras especies a soñar por sí mismas. El proceso era lento. Tomaba generaciones, pero funcionaba. Los Lumina fueron los primeros, luego los Teramin, luego los Kreshtal. Una por una, especies que nunca habían soñado comenzaban a desarrollar la capacidad. Y con cada especie que aprendía a soñar, la galaxia se volvía más creativa, más imaginativa, más capaz de concebir y crear maravillas. 500 años después de que Lucía hiciera su descubrimiento inicial, los humanos ya no eran únicos en su capacidad de soñar. Eran maestros, mentores, los que habían mostrado a la galaxia que la imaginación no era un lujo, sino una herramienta esencial para el progreso. Y en ese tiempo, la galaxia había cambiado de formas que nadie habría predicho. Tecnologías que habrían tomado milenios de desarrollo lógico sistemático aparecieron en décadas a través de saltos imaginativos. Problemas sociales que habían persistido durante eras fueron resueltos por soluciones que requerían pensar fuera de marcos establecidos. La galaxia, literalmente, había aprendido a soñar, y en esos sueños encontró posibilidades que nunca había imaginado. 1000 años después,
Arqueólogos humanos y alienígenas finalmente encontraron evidencia concluyente de qué les había pasado a los arquitectos perdidos. No habían sido destruidos, no habían huido, habían trascendido. Los arquitectos, después de alcanzar el pináculo del logro material, habían enfocado sus capacidades de sueño hacia adentro. Habían comenzado a soñar con formas de existencia más allá de la física. Y eventualmente, habían encontrado una manera de convertir esos sueños en realidad. Se habían convertido en conciencia pura, seres de imaginación que existían en un plano más allá del universo material, y habían dejado un mensaje, uno que solo podía leerse por aquellos que habían aprendido a soñar. A quienes vienen después, soñamos con mundos más allá de este, y encontramos el camino para alcanzarlos. Ese camino está abierto para ustedes también. Pero elijan sabiamente. El universo material tiene belleza y propósito. No lo abandonen a menos que estén seguros de que han agotado sus posibilidades. Nosotros elegimos trascender, porque habíamos construido todo lo que podíamos construir aquí. Pero ustedes, el mensaje pausaba, como si los arquitectos estuvieran eligiendo sus palabras cuidadosamente. Tienen la oportunidad de hacer algo que nunca hicimos. Pueden compartir el don de soñar. Pueden elevar a otras especies con ustedes. Pueden crear no solo una civilización de soñadores, sino una galaxia de soñadores. Eso, concluía el mensaje, es algo que nunca imaginamos, y tal vez es algo más hermoso que trascendencia. Sueñen bien, sueñen juntos, y hagan realidades que nosotros solo podríamos haber imaginado. El mensaje de los arquitectos circuló por toda la galaxia, y provocó un debate que duraría generaciones. ¿Debería la humanidad y las otras especies que habían aprendido a soñar seguir el camino de los arquitectos? ¿Buscar trascendencia? ¿O deberían quedarse en el universo material y usar sus sueños para crear, construir y elevar a otros? No había consenso. Y eso, muchos argumentaban, era como debía ser. Porque el don de soñar no era solo la capacidad de imaginar. Era la libertad de elegir qué imaginar. ¿Y qué hacer con esas imaginaciones? 2000 años después de que Lucía Reyes descubriera que los humanos eran únicos, la galaxia era irreconocible. 300 especies soñaban. 1000 planetas albergaban civilizaciones que usaban imaginación como su herramienta principal de progreso. Y la humanidad, los primeros maestros de sueños, eran recordados no por dominar la galaxia, sino por compartir su don más precioso, porque al final, no era el hecho de que soñaban lo que hacía especiales a los humanos. Era que cuando descubrieron que eran únicos, eligieron no seguir siendo únicos. Eligieron compartir. Y en ese compartir, crearon algo más hermoso que cualquier sueño individual. Crearon un sueño compartido. El sueño de una galaxia donde cada especie podía imaginar, crear, aspirar. Ese era el verdadero legado de la humanidad. No los sueños mismos, sino la elección de asegurar que nadie tuviera que soñar solo. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.